de métodos numéricos y modelación y análisis numéricos. El día de hoy, entonces, tenemos como propósito avanzar en nuestros métodos para hallar raíces de ecuaciones. Veamos una aproximación de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. En primera instancia, lo que hicimos fue utilizar Excel para hallar gráficas de ecuaciones de segundo orden del tipo de una función de segundo orden que tiene las características de ax al cuadrado más bx más c. Cada uno de nosotros tiene unos datos diferentes o escogió unos datos diferentes. Por lo tanto, las gráficas vienen siendo distintas. Las raíces también vienen siendo distintas. Aprendimos el concepto de que es una raíz de una ecuación, que son los puntos donde corta al eje X, que también aprendimos a utilizar que esas raíces las podemos obtener a través de la ecuación cuadrática que veíamos en álgebra. También encontramos otras herramientas, otras ayudas computacionales que nos permiten verificar la veracidad de nuestra función. Utilizamos GeoGebra, Wolfram Alpha, Madway, esta no me acuerdo al fin de qué algoritmo, se me olvidó escribirle ahí, de qué herramienta computacional o de qué página. Bien, hicimos esa actividad en las primeras horas de nuestras tareas de métodos numéricos. A continuación, aprendimos o hacemos un acercamiento en cuanto a matemática simbólica. Entonces hemos generado algoritmos para matemática simbólica. Lo hicimos en Octave, en Scilab y en MATLAB. La idea es que esta verificación de ese código con el ejercicio que nosotros hemos planteado, el ejercicio original, lo vamos a hacer o vamos a dejar evidencia con un pantallazo, tanto de MATLAB, por aquí tendré que incluir uno de Octave y otro de Scilab. La idea es que dejemos una evidencia con una captura de pantalla de lo que estamos construyendo para generar ese algoritmo o verificar el funcionamiento de ese código y que nos está generando unos resultados muy similares a los que nos dio Excel, o digamos iguales a los que nos dio Excel en primera instancia, en el primer momento de nuestro acercamiento a métodos numéricos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a aprender, o estaba de tarea, que leyéramos un poquito de qué se trata el método de bisección para hallar raíces de una ecuación. Entonces, el día de hoy es ese como principal propósito. Quiero preguntar si se ofrece algo con respecto a lo que hemos visto hasta el momento, si hay claridad, si hay una contextualización de lo que estamos haciendo en métodos numéricos. Si alguien si tiene alguna duda de lo que hemos venido realizando, este es el momento para preguntar. ¿Todo bien? Pues, ingeniero, yo no pude
pues he manejado las aplicaciones, lo poco que he hecho las he manejado, pero no pude fue sacar lo de la raíz y eso que hicimos clase anterior a la presencial, que esa fue virtual. Pero entonces, Bien, no, esa parte sí. Mariana, si tú te refieres a esta ecuación, ¿cierto? Sí, creo que sí. Sí, señora. Sí, esa, sí, señor. Entonces, listos. Eh, bueno, tú tienes presencialidades hasta de mañana en 8, ¿cierto? Sí, Mañana pero no tienes presencial. mañana salgo a las 9, me toca asistir a su clase presencial mañana porque salgo a las Presencialidad de la otra. 9, Ah, no listos. tengo información. Listo, Mariana. Sí, entonces el plan de la presencialidad también es verificar esos detalles de avance que uno haya quedado como varado en algún ejercicio e intente descubrir, les intente ayudar a descubrir cuál es el error. Si hay oportunidad de que hoy pueda compartir o ver o algo, pues sería chévere. Recordemos que aquí lo que hemos ingresado en cada una de estas dos celdas de Excel, ¿sí? Es la misma expresión de la ecuación cuadrática. Entonces aquí lo que tenemos es menos b más la raíz de b al cuadrado menos 4ac. Utilizamos ayuda con los paréntesis dividido en 2 veces a. Es importante ayudarnos de los paréntesis para evitar algún conflicto con nuestro, sí, con nuestras respuestas. La primera raíz, aquí va un signo positivo, una suma, y la segunda raíz va una resta. Menos b menos la raíz. Entonces, la única diferencia entre esas dos ecuaciones es ese signo. En la primera sumó antes de la raíz, en la segunda restó antes de la raíz. Entonces, digamos, sí, ahí hay que tener un cuidado para que obtengamos unas respuestas, ¿sí? Y esas respuestas deben ser coherentes con la gráfica. En este caso, la gráfica nos está diciendo que hay una raíz cercana a menos 0.78. Aquí la vemos. Un corte con el eje X cercano a menos 0.78 y el otro corte pues, cercano al eje Y es más o menos 2.12, 2.119, 2.12. Aquí cercano al 2 vemos el otro corte. Y en todas las gráficas se da más el mismo comportamiento. ¿Sí? Bien, ahí está la idea. Gracias. Listo, Nancy. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bueno, digamos que aquí le agregué mi pantallazo de Scilab. No me acuerdo si yo... Bueno, digamos que este era mi pantallazo de Octave. Entonces voy a hacer una captura de pantalla aquí de Octave. Bueno, no está del todo bien. Este no es el ejercicio que estoy resolviendo, pero es para Ingeniero, generar. Señor, es que acabé de entrar a Octave y, ¿y qué? Y me meto al archivo guardado y me dice que no, que el archivo actualmente elegido no se puede editar en línea. Puede aún utilizar la barra de herramientas anterior para cambiar el nombre, descargar y eliminar el archivo. Las razones pueden incluir que el archivo no es compatible, formato binario y o demasiado grande. algo nos pasó, efectivamente. Tengo el mismo error. Tendremos que verificar a ver que volveremos a hacer nuestro código. Sí, Ujú. tendremos que volver a hacer nuestro código y verificamos a ver si fue que no lo dejamos con extensión .m, si fue que lo dejamos muy grande. Algo nos pasó, estamos de acuerdo, porque veo que a mí me sale un error similar. ¿Sí? Y eso mismo.
Entonces, no quedó, efectivamente, no quedó bien guardado. Algo nos pasó con ese archivo, entonces tendremos que verificar a ver que volver a escribir el código, sí, volver a guardarlo. Asegurarnos que tenga extensión .m, ¿sí? Porque a veces quizás nos comimos el .m. Y quizás por eso no quedó bien guardado. ¿Mm? Habrá que tener en cuenta ese pequeño detalle. Voy a hacer aquí una prueba rápida. Tan, tan, tan. Listos, ejecutar. Pero primero hay que guardarlo. Vamos intentando. Aquí. Estamos intentando aquí. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Listos, guardar. Y ejecutar. Listos. Aquí ya generó primera columna, segunda columna. Aquí no recibe grid. Salió un error. Ahora sí. Listos. 3 menos 4 menos 5. Ahí están las raíces. Ahí está funcionando. Listos. Este sería la captura de pantalla. Voy a hacer esta captura de pantalla con el ejercicio resuelto. Cerremos esa página. Volvamos a ingresar. A ver si ahora sí quedó bien. Prueba 2. Sí. Parece que cometimos un error en la clase anterior y no lo guardamos con la extensión .m. Y ese archivo quedó mal guardado. Y al quedar mal guardado, no deja... ¿Y será que podemos repetir esa parte? ¿Cuál? La del programa Octave Online. Julián estuvo la clase anterior, ¿sí? Sí, señor, sino que no comprendí muy bien el programa. Bien. Ya sea con Octave o con MATLAB o con Scilab, lo que nosotros estamos haciendo es una codificación en lenguaje de matemática simbólica de nuestro ejercicio. ¿En qué consiste el ejercicio? El ejercicio consiste: genere una columna X, luego genere una columna Y.
Qué pena, profe, ¿se puede volver un segundito para tomarle un pantallazo cuando alcancé a copiar a eso que tenía ahí la pantalla? Las operaciones, qué Aquí, pena. Eso, sí, regálame un segundito, un segundo. claro, sí, señor. Esto fue lo que Ya, hicimos. listo, Inge, gracias. Listos, esto fue lo que hicimos la clase anterior. Nosotros generábamos nuestros datos. Cada uno de nosotros tiene un límite inferior, un límite superior y una cantidad de divisiones, porque este ejercicio es individual. Un límite inferior, un límite superior y una cantidad de divisiones. María Nancy. Entonces, tenemos límite inferior, límite superior y cantidad de divisiones. Tenemos la función. Eso es para hallar la primera columna. Y utilizamos este comando. Espacio de línea o line space. Luego nuestra función. Luego la gráfica de nuestras dos columnas. Para ver mejor la gráfica le decimos calcule o dibuje también una grilla. Y para hallar las raíces utilizamos las propiedades de matemática simbólica. Si colocamos eso como una matriz de una fila y le pedimos a nuestro programa que halle la raíz de esa matriz, él va y calcula las respectivas raíces. Eso lo hicimos en MATLAB, en Scilab y en Octave. Y nos funcionó el mismo código. ¿En donde cambió un poquito el código? Este es el código de Scilab. Es el código de Scilab. Cambió un poquito el código en Scilab porque allá no funciona el comando grid, sino allá funciona es el comando xgrid. Pero como pueden notar, es exactamente el mismo código, ¿sí? En Scilab, en MATLAB, y esperen que aquí la captura de pantalla, en Octave. Eso fue lo que hicimos hace 8 días. MATLAB, Scilab y Octave. En todos funciona el mismo código, el mismo algoritmo, y nos da la misma respuesta. ¿Qué nos da como respuesta? Columna X, columna Y, gráfica de la función, datos para la matriz y las raíces. Y eso coincide con nuestro ejercicio que teníamos aquí. Columna X, columna Y, raíz X, raíz X1, raíz X2 y la gráfica. Y lo hicimos en esos 3 lenguajes. Octave, Scilab y MATLAB. ¿Mejora, Julián, o sigue igual? Sí, señora, voy comprendiendo. ¿Y el Listos. case para qué era, Inge? ¿El root? Sí. Las raíces de P. Hallar las raíces de la matriz P. Esto es una matriz de una sola línea, con 3 columnas. ¿Es para colocar los datos en la fórmula cuadrática? Para hallar estos, este y este numerito, que son las raíces, este y este. Los puntos de corte, ¿no? Los puntos de corte, sí, señor. Muy bien. Ah, listo, Inge, gracias. Listos. 3, 4 líneas del algoritmo para la gráfica y 2 líneas de código para las raíces. Y funcionan en cualquiera de nuestros
de nuestros programas en línea. En Scilab, como Scilab no me dejó guardar en línea, lo que hicimos fue copiar el código, miren, control C, lo llevo a Scilab. Scilab Online, en la nube, pegamos y le decimos que ejecute. Listos. Aquí dejo la evidencia. Voy a dejar aquí la captura de pantalla de lo que hizo Scilab. Ponlo por aquí abajo. Listos. Hasta ahí vamos. Más preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones, sugerencias. ¿Todo bien? ¿Por qué estamos haciendo este repaso? Porque alguien iba a hablar. Elber, don Elber. Oye, que los puntos de 3, menos 4 y menos 5 son Sí. valores que salen de nuestra ecuación, ¿no? El punto Sí, correcto. Las Eso sí. variables A, B y C, ¿las define usted? ¿Con la ecuación? ¿No es No. 3, menos 4 y menos 5? A gusto. No, esto es a gusto suyo. Ah, ok, listo. Sí, a gusto suyo. No puede haber dos ejercicios iguales en la entrega de actividades, ni dos archivos iguales. Cada uno de nosotros generó unos datos individuales propios. Pero para el ejemplo que nos está explicando, esas constantes que nos está dando para esa matriz se están tomando de nuestra función que es 3x al cuadrado menos 4x menos 5. Esos son los valores que van en ese punto, ¿no? Correcto. Este es el ejemplo que vamos a realizar. Dije una pregunta. Señor. Profe, es que era respecto a los límites, es que tal vez me perdí un poco en ese momento de la clase, pero del resto fue bien. Es que, por ejemplo, usted define el límite de menos, o sea, el inferior de menos 2,4 y el mayor de 4. ¿Por qué definió esos límites? Bien, buena la pregunta. Porque nosotros queríamos una gráfica simétrica, apropiada, ¿sí? Que se viera la parábola, ya sea cóncava o convexa. Lo que queríamos era ver la gráfica. Voy a hacer aquí una copia, ¿sí? Y voy a hacer ese cambio. Por ejemplo, digamos que mis datos eran 2, 3 positivo y menos 10. A ver dónde sale esa gráfica. Entonces, la gráfica, bueno, esto ya no corresponde porque no es esa ecuación. Vamos a verificar esa gráfica. A ver, entonces, insertar. Gráfica, perdón, insertar gráfica tipo dispersión. Listos. Como pueden notar, con esos nuevos datos no tengo aquí una simetría ni veo las raíces. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo, Cristian. Entonces, no veo una simetría ni veo los cortes de la raíz. Eso implica que debo cambiar esos límites.
por ejemplo, para este ejercicio, esos límites quizás estén por aquí, por debajo de -3, y no deben ir tan lejos, no deben ir más allá de 2 o 2.5. Entonces aquí voy a cambiar -3.2 -2.8. A ver si funciona. Todavía queda descuadrado. Voy a cambiar desde -3.5 y cada punto 3. Si dejémoslo cada punto 3, -3.1, -3.2. A ver si... No. Ah, bueno, sí, voy a dejar así y más bien le alargo aquí los datos. Profe, pero es decir que usted lo hace a ojo, no hay una fórmula para definir el límite inferior y el superior. Sí, señor, correcto. Es una... un comportamiento visual, ¿sí? No hay una regla. Aquí, Ingeniero, era que, ¿qué día decía, su merced decía, pues que no había lógica en los números? Un compañero que expuso su problema y no tenía lógica en los números. Ahí no entendí entonces por qué, porque por ejemplo a mí no me estaba funcionando la gráfica en el Excel. Eso es una locura, y la paso al programa y me da la parábola. Yo había hablado con su merced, me dijo, cambie el número, cambie los números, y los cambié. Igualmente la gráfica no me está dando la figura, bien, la gráfica de Excel. al compañero no tenía una lógica en la numeración, ¿sí? Pero es importante que exista una lógica en la numeración. Aquí, por ejemplo, la lógica es cada punto 3, comenzando en -3.5 y cada punto 3. Y eso es lo que repetimos para todas las celdas. Le di doble clic y lo repetimos para todas las celdas. Entonces, claro, aquí ya cambió los datos para el ejercicio. Él ya tendría esta ecuación: 2x al cuadrado más 3x más 3x menos 10. Menos 10. Y para él las raíces son 1.6 y -3.10. 1.6 y -3.10. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer aquí en Scilab? Modificar límite inferior. Ya no va a ser desde -2.4, sino desde -3.5. ¿Hasta qué número? Hasta 2.2. ¿Y cuántas divisiones? 20 divisiones, ¿sí? Vean, aquí hay 20 datos. Entre -3.5 y 2.2 hay 20 datos. Entonces, él tendrá que cambiar esta línea por -3.5, 2.2 y 20 divisiones. Vamos a cambiarla. Hagámoslo aquí en Scilab. -3.5, 2.2, 3.5, coma, 2.2, 2.2, coma, 20 datos. La fórmula es 2x al cuadrado más 3x menos 10. Dos x al cuadrado más 3x menos 10. Es decir, que la matriz es 2,
más 3 y menos 10. Listos. Y ejecute. Veamos a ver aquí la gráfica. Efectivamente, hay un corte cercano al menos 3, el otro corte es cercano al 1.6. Perfecto, quedó bien la gráfica. Las raíces están en menos 3.10 y 1.6. ¿Coincide? Coincide perfectamente con nuestro ejercicio de Excel. Aquí una pregunta, el 3 ahí en el P, 2, 3 y 10, ¿ese 3 de qué? Estas variables las define usted. O sea, es como un ejemplo. No Sí. tiene que ver con FX, con la lista. No. Usted es el que define su ejercicio. Lo que nos interesa de su ejercicio es que debe tener una variable a por x al cuadrado más una constante a que multiplique a x al cuadrado más una constante b que multiplica a x más una constante independiente. 3 números que usted define a su gusto. Listo, Inge, gracias. No puede utilizar ningún ejercicio de ningún compañero, ¿sí? No vaya a copiar lo que esté haciendo un compañero porque, digamos, copia y pega y allá queda un rastro en Excel que me dice a mí el archivo fue creado al mismo tiempo, creado por el mismo usuario y tenga. Por allá le aparecen sus unos cuando estemos calificando las tareas de Ágora. ¿Y si cuando califica, ingeniero? No hemos definido el primer ejercicio, ¿sí? El primer ejercicio, o la primera entrega, perdón. La primera entrega. La primera entrega no la hemos definido porque nos hace falta el método de bisección para esa primera entrega. La primera entrega incluye estos 3 elementos. Y no hemos definido la fecha. Quizás sea de hoy en 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, no hay lío. ¿Listos? Bien, Mesa. Más preguntas, más preguntas. Profe, ¿habría posibilidad de que yo comparte pantalla y me colabore, o sea, me explique mejor? Claro, Cristian. Lo de los límites, es que estoy un poco enredado con ese tema. Claro. Para eso estamos. Para Entonces, eso ya voy a estamos compartir aclarando. pantalla, profe. Listos, voy a dejar de compartir. Ese es el propósito entre... ¿Se observa bien, profe? Sí, listos. Esto de acá, pues lo hice guiándome, lo hice guiándome del suyo para, pues, posteriormente yo hacer el mío. En este caso, pues, este ya vendría siendo el mío. Hasta el momento todo va bien acá, en la gráfica en Wolfram, pero en la parte de la gráfica de Excel, guiándome del suyo, pues, sí, obviamente, la parábola, pero no sé cómo hacer para que se acomode al mío y me den los límites, me den las raíces de 2,11 y 0,7. Listos. Sus datos son 2, 5 y menos 12. Ok. 2, 5 y menos 12. Perfecto. Ajá. Bien, entonces, claro, como comienza en menos 2.4, se ve desproporcionado. Allá en la tabla no comience en menos 2.4. Comience, por ejemplo, en menos 5. Y calcule datos por ahí cada punto 5. A ver,
Entonces, menos 5. El siguiente será menos 4.5. Listo. Seleccione esos dos. Y arrastre. Llegó hasta 3. Listos. Quítele el último, por ejemplo. Déjeme ver la gráfica. Listos. Ya se ve proporcionada, se ve bien. Pero sabe que tengo un lío. Sí, señor. ¿No está cortando el eje X? Su parábola no corta al eje X. Déjeme ver la ecuación cuadrática. Ya un momento. Esa, por ejemplo. Dele doble clic y amplía un poquito que no estoy viendo bien. Menos b más la raíz al cuadrado menos 4. ¿Se ve bien? No es menos 12. Y le Sí, tiene sí. como otro positivo. Debería cambiar el valor de C, ¿no? El último valor que es 12. Hacer un corte muy arriba. O sea, cambio acá en el C de menos 12. Pienso yo. Menos 12, sí. Lo cambio. ¿Por cuál podría ser? Por Ese va a ser el corte en el eje, menos el 4. eje Y. Espéreme que sí, pareciera que es la gráfica. Déjeme ver la función que tiene en Excel. Allá en la columna f de x. ¿Acá? Sí. Doble clic. Sí, tiene 2 veces el signo. Me refiero, tiene el signo menos. Tiene el claro, signo menos. Claro, Ahí. n menos 11 ya de por sí es negativo y yo le puse el menos, ¿sí? Exacto. Claro, Ya me entendió. Debería quedar así. Positivo. Eso. Ahora sí déjelo allá como lo tenía. 2, 5 y menos 12. Ahora, allá en la arrastre es el primer dato. El primer dato. 37. Es que se corren. O sea, se corre una casilla, se va corriendo, entonces. Y el anclaje. ¿Señor? ¿Qué pasó con el anclaje que no ancló? Es que en esa parte también como que me perdí un poco. Tiene que generar un anclaje en N9, en N. Dele clic, doble clic dele doble clic allá a la ecuación. Ahí en esa ecuación. Cuando eso se posiciona ahí en N9 y le da asterisco, signo pesos antes de la N y antes del 9. Igual con N10. Ingeniero, Señor. el valor de A nunca puede ser negativo, ¿no? El valor de A nunca. No, sí se puede. No, presenta error. Creo que no se puede, profe. Dependiendo de los valores de B y C, sí se puede. Creo que sí funcionó. Sí funcionó. A ver, claro. Pero sigue ocurriendo el error de que no coincide, no cortarle. Muestre, déjeme ver otra vez. Ya anclé. Y según eso. Pero ahí sigue con signo negativo. Claro. Sí. Ya correcto.
Listo, ahora sí coincide. Muchas gracias, profe. Ya anoté los errores. Listo, Cristian. Ok. Bien, ¿alguien más? Esos son los errores que a veces uno comete. Por un signo, por un paréntesis, por hasta por una coma. Listos. Otra preguntita. Así como vio mi trabajo, entonces solo faltaría lo que viene siendo, yo estoy trabajando en Scilab, entonces solo faltaría el screenshot de Scilab, ¿sí? Sí. Ah, ok. La meta es que ojalá lo hagan los tres, ¿no? En Scilab, Scilab, en MATLAB y en Octave. y MATLAB también. ¿En MATLAB también, profe? Sí, señor. Ah, bueno. Sí, todo eso fue lo que hicimos en la clase anterior, trabajar en los tres. En Scilab, en Octave y en MATLAB. Listos. ¿Más preguntas? Propósito para el día de hoy entonces es método de bisección para hallar raíces de ecuaciones, de una ecuación. Bisección quiere decir divide entre dos. ¿Qué es lo que... Bueno, compartamos aquí pantalla. ¿Qué es lo que nos propone Chapra y Canale? Ellos nos proponen, ¿cuántos pasos? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan el número de la página que les dije? 24. 140. 140. Y 9. Sí, 140 del... No, sí, 148. 148 del PDF. Bien. Nos muestran 3 pasos. ¿Alguien quiere intentar hablar de esos 3 pasos? ¿Qué es lo que proponen esos 3 pasos? Vamos a llevar esos 3 pasos. Edición, copiar imagen. Se me perdió copiar imagen. Aquí, realizar una instantánea, ya.
Listos. Tenemos la meta de hacer 3 pasos. Primero, elegir unos valores iniciales inferior, que se llama XL, y superior, que se llama XU, que encierren la raíz, de forma tal que la función cambie de signo en el intervalo. Esto se verá comprobado si multiplicar función de XL por función de XU es menor que 0. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podré hacer eso? Voy a traer la tabla de la función. Ahí está. Sí, tal cual. Este es mi ejercicio. Control V. Podré hacer multiplicar. ¿Y aquí qué pasó? Ah, me corrí. Este va aquí, este va aquí, este va aquí, este va aquí. Listos. Podré elegir valores iniciales XL y XU que encierren a una raíz, de forma tal que la función cambie de signo en un intervalo, de tal forma que cuando multipliquemos f de XL por f de XU sea menor que 0. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a proponer, este se llame XL. XL. Y este se llame XU. Por lo tanto, este será f de XL y f de XU. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una multiplicación. F de XL. Disculpe, Inge, ¿cómo se llama de dónde sacó ese ejercicio? Para buscarlo, pero no lo alcancé a... Esta imagen o Sí, el señor. ejercicio. La imagen. Esta imagen está en la página 148 del PDF o del libro. El libro es la página 124. Ok, gracias. Listos. Aquí vamos a decir que queremos multiplicar f de XL por f de XU. De XU. Listos. Entonces, aquí no aplica. Y aquí sí vamos a hacer la multiplicación. F de XL multiplicado por f de XU. Dije qué pena era que podría hacerle un poquitico de zoom. Claro, Por sí, favor. señor. Tiene toda la razón. Entonces, hemos definido este como valor para XU, este como valor para XL. Y vamos a hacer la multiplicación. F de XL. Ah, bueno, primero era este. Y f de XU. El orden de la multiplicación no altera el resultado, pero bueno. F de XL por f de XU. Están ahí los dos multiplicados. Pero en esa multiplicación es menor que 0. ¿Cierto que no? Entonces vamos a hacer esa misma operación para las demás, para los demás valores iniciales y finales, para los demás intervalos.
Aquí tenemos un primer intervalo, este es un primer intervalo. Vamos a hacer eso mismo para todos los intervalos. Simplemente, ¿qué hacemos? Arrastramos eso para todos los demás intervalos. Aquí está la operación de este intervalo, entre -2 y -6. Aquí, entre este intervalo. Aquí, entre este intervalo. ¿Cuáles nos sirven? De todos esos, ¿cuáles nos sirven? ¿Los negativos? Los negativos. Es decir, nos sirve este intervalo y nos sirve este otro intervalo. ¿Y si no hay negativos? Si no hay negativos, quiere decir que su gráfica no tiene corte con el eje X. ¿Sí? Aquí debe coincidir. Mi primer intervalo debe estar cercano a -1. Mi primer intervalo debe estar cercano a -1, vean. Entre -0,8 y -0,4 en realidad está. Ahí está, cercano al -1. Y el otro intervalo está entre 2 y 2.4. Entre 2 y 2.4. Ahí estamos descubriendo. Dije, qué pena. Dije, ¿dónde es que está ubicada esa fotico? Ahí rápido la página y a buscarla. 148 del PDF. Primer paso. Elija Yo tengo valores. negativos, pero no menores a 0. Esta debe darle en alguna parte debemos tener una multiplicación negativa. Sí, sí tengo dos negativas, pero no menores a 0. Quizás porque su raíz, ambas raíces son positivas. ¿Sí? Si esta raíz y esta raíz son positivas, no tiene por qué darle valores por allá en los negativos. Si esta y esta raíz son positivas. No, tengo una negativa y una positiva. Entonces revise. Pero la negativa está en 1.1926. Revise entonces. Cercano a -1 punto algo debe estar una multiplicación negativa. Bien. Primer paso cumplido. Dice, elija valores iniciales inferior XL y superior XU que encierren la raíz. Esos límites XL y XU que encierran la raíz, aquí están. Ingeniero. -0,8 y -0,4. ¿Sí? Es que no entiendo muy bien cómo hacer la multiplicación de f de x1, de f de x y f de x1. Porque, bueno, ahí muestra como, pues no entiendo. Aquí está la multiplicación. ¿Y se repite así hacia abajo? Y se repite. Miren. Este 136 es la multiplicación de estos dos. Este 37 es la multiplicación de estos dos. O sea, profe, solo se hace una sola vez y ahí se concuerda ahí para abajo ella sola. Se arrastra. Sí, señor. Ah, ok, ingeniero, entiendo. Se le da doble clic. Se hizo una vez. ¿Sí? Sí, le damos doble clic. Y eso nos arroja como resultado que en dos partes la multiplicación es negativa. En ese caso, ¿qué hacemos? ¿Las subrayamos o así como las tiene usted? Exacto, sombreamos porque esa multiplicación quiere decir
que no cumple el requisito que nos pide. Que este va a ser XL. Jason, apaga eso. Ingeniero, una pregunta. Señor. Es que me perdí un poquito cuando empezó con esto. ¿Por qué la primera no aplica? O sea, ¿es en su caso? No, es para todos los casos, porque no hay multiplicación anterior, no hay f de x anterior. ¿Sí me hago entender? Ah, ok. Ingeniero, sombremos los negativos de la columna de la multiplicación y De de la la columna de columna la de la X. multiplicación. Sí, señor. Y eso quiere decir que es los dos datos asociados a esa columna, que son este f de xl y f de xu, vienen de estos dos señores, xl y xu. Esos son los famosos valores iniciales xl y xu que encierran la raíz. En este ejercicio tenemos dos raíces. Entonces, una raíz está entre estos dos valores y otra raíz está entre estos dos valores. Vale, ingeniero, comprendo. ¿En qué página es que está eso? 148. Por el grupo mandaron una foto. Claro, sí, señor, aquí. Hemos descubierto entonces que donde la multiplicación de esas dos funciones sea negativa, ahí vamos a tener un cambio, perdón, una raíz. En medio de estos dos vamos a tener una raíz. ¿Cómo sabemos que nos quedó bien? Porque sabemos que la respuesta de nuestro ejercicio es menos 0.78. ¿Y dónde está menos 0.78? Entre menos 4 y menos 0.8. Menos 0.4 y menos 0.8. Ahí está nuestra raíz, que será menos 0.78. La meta es que nosotros hallemos este menos 0.78 no por el lado de la cuadrática, sino por este método que vamos a ver que se llama el método de bisección. La respuesta de nuestro ejercicio es que debemos encontrar ese numerito, el 0.78, 62, 99, 65. Pero utilizando estos pasos que nos da Chapra y Canale. Primer paso, elegimos esos valores iniciales. XL y XU, que encierran a la raíz. Encierran a la raíz, ahí están encerrando a la raíz. De tal forma que la multiplicación, que la función cambie de signo en el intervalo. ¿Cambia de signo en el intervalo? Sí, miren, cambia de signo. Que hay un cambio de signo en el intervalo. Si hay un cambio de signo, quiere decir que la multiplicación de f de xl por f de xu debe ser menor que 0. Aquí también hay cambio de signo. Vean. Viene de negativo, pasa a positivo. Hay cambio de signo. Si hay cambio de signo, la multiplicación de las funciones es un número negativo. Y eso quiere decir que aquí tenemos otro xl y otro xu. La raíz va a estar entre 2 y 2.4. Sí, cierto, porque la raíz en realidad nos tiene que dar 2.1196. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con ese primer paso? Corrigiendo. Sí, está Profe, me habló un poquito la hora de la multiplicación, es que tengo lento en internet. Ahí está la multiplicación. Y se arrastra. Profe, una pregunta.
Esto, en este caso no, o no sé si es que no estoy entendiendo, en este caso no entra la ley de signos. No, aquí no estamos aplicando ley de signos, simplemente estamos diciendo que, bueno, en realidad sí está aplicando ley de signos porque estamos aplicando matemática básica, ¿sí? Una multiplicación, y en una multiplicación aplica negativo, positivo con negativo da negativo, ¿ya? Y de ahí en adelante, por ejemplo, negativo con negativo, esos son positivos. Y positivo con positivo también da positivo. Cuando es positivo con negativo, ahí está la respuesta. Quiere decir que sí hay un cambio de signo, ahí está ese negativo. Lo mismo aquí. Negativo, positivo, cambio de signo. Ahí hay una raíz. Si es positivo con positivo, vean, todos son positivos. Claro que se aplica la ley de los signos. Bien. Sabiendo quién es, listo el primer paso. ¿Más preguntas? Vamos a pasar al segundo paso. Yo tengo una duda, ingeniero. Lo oigo, Sergio. En los valores, a mí solo me apareció dos valores que sean menores que 0, pero no son consecutivos, ¿sí? Son cada 3 valores. No le Cada 3 entendí. casillas. ¿Quiere compartir? Ok. Ingeniero, a mí los valores que me dio menores a 0 no me dieron, pues, sencillo como la raíz. Jefferson, si quiere ahorita compartimos y vemos. Listos. Más grandecito, Sergio. O deje solo la pantalla de Excel. Ahí está bien. Listos. Deje solo la pantalla de Excel para que veamos solo lo de Excel. Eso, perfecto. Listos. Hace la f de x, f de y, listos. La multiplicación, perfecto. No veo ningún lío, no le entendí qué me preguntaba. No importa que digamos que los valores menores a 0 estén a distanciados de 3 No, casillas, ¿no? no, incluso pueden estar ahí casi pegados. Ok. Sí, no hay ningún lío, ahí está bien. Verifique que lo que nos interesa saber, por ejemplo, para la primera raíz es xl vale menos 3 y xu vale menos 2. O sea, debe señalar ambos, el menos 3 y el menos 2, sombrearlos mejor. Y en la otra raíz es 1 y 2, entre 1 y 2. Sombrea el 1 y sombrea el 2. Ingeniero, a mí sí ninguno me dio, o sea, negativo. No le entendí esa parte, ingeniero. Que ahí no debería sombrear solo el 2, por ejemplo, No. abajo, o el menos 2. ¿Sí? Eso, se refiere a eso. Ahí, por ejemplo, debería sombrear el menos 3 y el menos 2, porque se Ok. necesitan ambos datos. Y aquí igual, en el de abajo, 2 y 3 o 2 y 1. No, ahí es 1 y 2, correcto. Ok. 1 y 2. Bueno, ¿quién iba? ¿Jefferson iba a compartir o...? Sí, señor. Listos. ¿Y Sergio después o no? Sergio ya. Yo creo que, no sé, ya están viendo. Acá, por ejemplo, no me dio acá sí, pues lo de la raíz que me dio. Que me dio menos 4.68. No, es que la raíz está entre menos 1 y menos 0.6, la primera columna. Ok, acá está. Sí. Yo pensaba que este me tenía que dar, sí, pues la raíz que me dio acá. No. Ok. Es un número cualquiera, lo que nos interesa de ese número cualquiera es que sea negativo. Listo, bien. Gracias. Bien.
Profe, yo tengo otra duda, pero ya es del primer documento que hicimos, que no me sale las raíces. Si quiere compartir, Curcho, Bueno, aprovechemos el desorden. Bien, José David. Tiene un caso especial y es que le están dando raíces imaginarias. Tiene que modificar esos datos A, B y C para que le den raíces reales. ok. ¿Y solo eso? ¿Y ya? Sí, tiene que asegurarse. ¿Eso cómo se asegura? Se asegura que la multiplicación de B al cuadrado menos 4AC sea un número positivo. Y ahí, Bueno, ok. con ese B que es 4, y al cuadrado sería 16, menos 4 veces A por C, entonces 4 por menos 7 y por menos 9, eso da 100 y pico. Por eso la resta de 16 menos 100 y pico le está dando un número negativo y por eso le aparece ese error numérico. Tiene que modificar esos datos A, B y C para ¿Solo lo sabe y sí? Sí. Ahí preferiblemente le sugiero cambiar, por ejemplo, el A más pequeño y déjelo positivo. En lugar de 7, dele 1 o 2. Eso tiene que dar un número positivo, ¿sí? El b al cuadrado menos 4a por c. Sí, correcto. El problema ahí es que no me sale la simetría de la gráfica. Ah, bueno, entonces modifíquele otro valor, por ejemplo, bueno, sí, menos 2, no, error numérico. Ah, no, déjele menos 2 en A. También error numérico, entonces déjele 2 positivo. No le corta, entonces déjele en lugar de menos 9, déjele, o no, en lugar de 4, déjele 10. Listos. ¿Ya? ¿Así? Ahí tiene. Listo, gracias. Ahí tiene. Sí, ahí va a tener 2 raíces. Ok. Listos, continúo porque se nos va nuestra clase. Va a compartir pantalla. Segundo paso. Haga una aproximación de la raíz XR. ¿Dónde vamos a hacer eso? Vamos a crear una tabla. Por aquí creemos una tabla. ¿Dónde generamos esa tabla? Por aquí. Aquí es donde vamos a colocar el XL y el XU que acabamos de descubrir. Los dos primeros, en este caso, menos 0.8 y menos 0.4. Esos dos valores salieron de aquí de la tabla. Ahora, el paso dice, haga una aproximación XR. XR. Que sea igual a, sume ambos, XL y XU, y divídalos entre 2. Vamos a hacer esa fórmula. Sumar XL y XU. Eso hay que dejarlo dentro de un paréntesis. Se suma XL y XU y se divide entre 2. Ahí tienen el XR. O ahí tenemos el XR. Ingeniero, ¿me da un poquitico la fórmula rápida, por favor? Se suma entre paréntesis XL más XU y se divide entre 2. Ya sabemos.
Ese ¿De menos dónde? 8 menos 4, ¿dónde salió, ingeniero? Ya sabemos de dónde salió. De aquí. De estos dos valores que usted sombreó. De la columna Listo, listo. X, XL y XO. ¿Lo podrá ver el mío para comprobar? Es que tengo una duda. Ingeniero, ¿se haría lo mismo con los otros dos valores que arrojaría? Sí, pero espéreme, porque tenemos que hacer todo el proceso con la primera raíz. Bueno, Ahorita todavía no, por aquí en otro lado o en otra tabla sí vamos a hacer para la otra raíz. Pero aquí por el momento solo vamos con la primera raíz. La primera raíz. Todavía no. Listo, se suma 2 y se divide entre 2. ¿Listo el segundo paso? Así de sencillo es ese segundo paso. Se hace una aproximación de la raíz. Pero ahora viene lo más interesante. Hay que hacer esta evaluación. Si la multiplicación de f de xl por f de xr es menor que 0. Sí, vamos para allá. Para hacer esa operación hay que hallar f de xl. Hay que hallar f de xr. Es la función para la columna XL y la función para la columna XR. ¿De dónde vamos a sacar esa función? Pues de nuestra ecuación. Voy a copiar esto tal cual. Pero aquí no va a pedir los datos de la columna B10, va a pedir los datos de la columna G23. Listos, ahí está la fórmula. A por X al cuadrado. Este es A por X al cuadrado. Más B por X más C. Ahí está nuestra función. A por X al cuadrado más B por X más C. ¿Qué es X? Aquí este XL. La función, la fórmula para la función. Ingeniero, ¿se toma desde la primera información del cuadro? Sí, señor. Lo tomamos de la columna f de x. Esta. Y eso mismo hacemos con respecto a f de xr. Pero, ¿quién es f de xr? La celda I23. Aquí, celda I23. Lo mismo. A por X al cuadrado más B por X más C. A está anclado, B está anclado, C está anclado.
Listos, nos dieron unos números. Ahí tenemos unas ecuaciones. A Suena mí me dio diferente. claro. Bueno, a menos que esté trabajando con mis mismos datos, ¿no? Pero cada uno de nosotros va a tener sus datos diferentes. ¿De dónde es que está esta fórmula, profe? De la función aquí. Tomé esta ecuación. Tal cual. La saqué prestada, copiar. La función. Y la pegamos aquí. Pero aquí en lugar de pedir B10, va a pedir en este caso, XL. Aquí. En lugar de pedir B10, pide XL, que es la celda G23. Y en la otra, la misma expresión, pero en lugar de pedir G23, pides I23. Por eso se llama función para la variable XR. Función para la variable XR. Profe, tengo una duda para ver si puedo ver mi ejercicio. Señor. Voy a compartir pantalla para... ¿Listos? Es que... A ver, es que acá, por ejemplo, acá sería menos 27 pues menor que 0. Entonces se selecciona este y este de abajo. No, el de arriba. El de anterior, el de la misma fila y el anterior. ¿Siempre es el anterior, profe? Sí. Bueno, entonces, en este caso, bueno, entiendo que es el anterior, pero acá donde dicen no aplica. No hay ningún problema. ¿Se dejan 0? No hay que llenarlo. Ah, ok. Y entonces acá en menos 4,5 y menos 5 quedaron pegados. Entonces sería, ¿cómo se procede acá? Espere. Algo raro está pasando ahí porque no debería haber dos cambios de signo. ¿No puede haber dos cambios de signos pegados? No. Déjeme ver la fórmula. Ahí en menos 4.5 de doble clic. No está haciendo la multiplicación que corresponde. Porque es f de x L multiplicado por f de x U. O sea, el anterior. Es en la misma columna f de x. O sea, sería en este caso, multiplico cuál por cuál, profe. Usted está multiplicando la columna C por la columna B. Y debe solo haber multiplicaciones en la columna C. No debe estar pidiendo datos. Déjeme ver el primer menos 27. Sí, está mal también. Ah, ok. Entonces, acá sería... Dele doble clic. El 6 está bien. ¿El 6? Ahí donde este está el 6. multiplicado por... El 13. Ah, ok. Enter. Y en este caso, ahora no tengo ninguno menor que 0. Porque ya tiene las raíces ahí. Una raíz vale menos 4 y la otra raíz vale menos 1.5, ¿sí o no? Sí, en su caso es cuando vale 0. Ah, cuando vale 0, o sea, acá. Ahí y ahí. Esas serían las raíces. Esos son las... Y por ejemplo, acá también vale 0 y acá también vale 0.
Sí. Entonces, ahí qué procede, profe. Cámbiale los valores porque le están dando muy precisos. Está dándole ya la respuesta y queremos que nos dé un poquito lejano a la respuesta. Cámbiale el A, por ejemplo. Déjeme ver dónde tiene A. Acá, profe. Dele en lugar de menos... ¿Cuánto es que vale C? ¿Menos 12? Sí. Menos 13. A ver, ya me resultaron menos. Ya. Entonces, en ese caso sería este con este de acá. Sí. Y en este caso, otro inferior sería este con este de acá. Sí. Ah, ok. Listos. Profe, y acá en XL, XU, XR, yo creo que también me quedó mal. O sea, sería acá, por ejemplo, XL, la primera raíz sería menos 5. ¿Sí? No, pero ahí es X. No, no la multiplicación. X menos 4. Sería 1,5. Menos 4. No. XL menos 4.5, ahí estaba bien. Y XU menos 4. XU menos 4. Y todavía la columna, la fila de abajo todavía no la llena nada. No tiene nada que ver todavía. Listos. Profe, entonces acá XR sería la multiplicación de estos dos dividiendo. XL por XU dividiendo. Dele doble clic. Sí, ahí está bien. Multiplicación, no, suma. Ah, la suma. Y acá en... Ah, ok, ya. Entonces acá ya creo que me quedó bien. Bien, Cristian. Gracias, profe. Terminemos entonces. Viene nuestro reto. F de XL multiplicado por F de XR. Aquí vamos a hacer esa multiplicación. Igual. Ah, perdón. Profe, ¿puedes compartir la pantalla? Ah. Yes. Yes. Perdón, Jennifer. Bien. De XL multiplicado por F de XR. Tiene que ser, bueno, la primera pregunta, si es menor a 0, pues vamos a ver. Multipliquemos aquí. F de XL multiplicado por F de XR. Listos. Si F de XL multiplicado por F de XR, entonces la raíz se encuentra dentro del subintervalo inferior o izquierdo. Eso quiere decir que la tendencia es ir hacia el lado izquierdo de estos dos valores. Perdón, hacia el lado izquierdo, para mi lado izquierdo, para el lado izquierdo de estos dos valores. Es decir, tiende de estos dos valores. Tiende cercano al menos 0.8. Por lo tanto, haga XU igual a XR. Entonces dice, XU debe ser igual a XR. Aquí lo tenemos. Y este se mantiene.
ahora repetimos el proceso. Sigue siendo negativo. Vuelva y haga el proceso. X igual a XZ. Este se mantiene. Y repetimos el proceso. Sigue siendo negativo. Vuelva. XU hágalo XR. Se sigue manteniendo. Y repetimos. Estamos aplicando esto. Si la multiplicación de los dos es menor que 0, entonces la raíz se encuentra dentro del subintervalo inferior o izquierdo. Quiere decir que tiende a estar cerquita de este menos 0.8. Si da negativo, entonces hay que hacer XU igual a XR. Y repetimos otra vez los pasos. Y vuelve ingeniero. Señor. Y si da positivo en la primera, ¿qué pasa? Entonces la raíz se encuentra dentro del subintervalo superior o derecho. Por lo tanto, XL, o sea, lo que tiene que cambiar es este, de la primera columna. Hay que hacerlo igual a XR. Ah, sí, señor. Bien. Bien la pregunta. Aquí sigue dando negativo. Y este se hace igual a XR. Bien, dio positivo. Cuando da positivo, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí, ¿qué dejamos? ¿Igual a quién? ¿A este menos 0.8 o a este XR? XR. Al XR. Correcto, porque dice, si esta multiplicación es positiva, entonces XL debe ser igual a XR. O sea, este es el término que está aquí. ¿Sí? Y este se mantiene. Este se mantiene. Se repiten las otras operaciones. Esto se repite, se arrastra. Listos. Da negativo. Este se mantiene. ¿Estamos de acuerdo? Señor. Y este cambia. Se repiten las operaciones. Listos. Dio negativo. Este se mantiene. Y este sí cambia. Se repiten las operaciones. Dio negativo. Este se mantiene. Y este cambia. Ingeniero, bueno, yo entiendo que ahí es cuando da positivo, pero hay que repetirlo hasta que ocurra ¿qué? Bien, buena la pregunta, Origi. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Hasta cuando la respuesta Si el valor sea inferior a 0.5. Menos 0.7862. ¿Ya casi llegamos? Sí, miren. Ya casi llegamos. Ah, ya comprendo, ingeniero, gracias. ¿Dio positivo? Si dio positivo, este es el que cambia por XR y este se mantiene. Dio positivo. Este es el que cambia y este se mantiene. Dio negativo.
Este es el que cambia. Y este se mantiene. Ya casi vean. 0.7863, 0.7861, 0.78. Estos tres, cuando esos tres tengan un parecido a este, 0.7862, hemos terminado. Ya casi. Dio negativo. Si dio negativo, este se mantiene y este cambia. Vean, ya prácticamente ya dio negativo. Este se mantiene. Este cambia. Dio positivo. Este es el que cambia. Y aquí tengo algo raro. Así está bien. Este es el que cambia. Y este es el que se mantiene. Dio negativo. Este es el que se mantiene. Y este es el que cambia. Dio negativo. Este se mantiene. Y este cambia. Finalmente, este y este se mantiene. ¿Listos? 78-62-9 y en 78-62-9. Ya casi se parecen. Puedo seguir alargando esto hasta que más números se parezcan. Pero ahí está la idea. Ya 0.786, 0.786, 0.786. Y la respuesta es menos 0.786. Igual que aquí. Menos 0.786. Aquí ya casi se convierte. Bien, tarea entonces para terminar. Les dejo la pregunta. ¿Qué tendré que hacer en Excel para que esto sea más automático y no tenga que hacerlo paso a paso? Crear una macro. Puede ser una macro, pero me parece como muy enredado una macro. ¿Se podrá un condicional? Quizás se podrá un condicional. Sí. Un condicional que pregunte por esta multiplicación. Sí. Y dependiendo de si esto es negativo, este tome una decisión, o si es positivo, también tome una decisión. Sí, ingeniero, de hecho eso en el libro estaba un ejemplo. Exactamente. Muy bien. Por aquí abajo está. Y por ejemplo ahí pues se halló una X, ¿sí? Por ejemplo en el caso mío se halló una, pero para hallar la otra, ¿cómo haríamos? Ya le entendí. Esto es para hallar la primera raíz. Sí, señor. Voy a intentar cambiar esto. Control C. Control V.
Una tabla para la segunda raíz. Tiene que cambiar el XL. Ahora es 2 y 2.4. 2 y 2.4. Y tengo que verificar. Si esto dio negativo, entonces XR cambia. Si dio positivo, el que cambia es el XU, o sea, este está aquí. Y este se mantiene. Si dio negativo, este se mantiene, este cambia y este se mantiene. Si dio negativo, este cambia, este se mantiene. Si dio positivo, este cambia, este se mantiene. Si dio positivo, este cambia. Y este se mantiene. Si dio negativo, este se mantiene, este cambia. Si dio negativo, este se mantiene, este cambia. Si dio positivo, este cambia, este se mantiene. Si dio negativo, este es el que cambia. Y este se mantiene. Si dio negativo, este cambia, este se mantiene. Si dio positivo, aquí dio positivo, este cambia y este se mantiene. Dio negativo, se mantiene y este cambia. Dio negativo, este es el que cambia. Y este se mantiene. Ya casi debemos estar cerquita. $2.1196 y la respuesta es 2.1196. Ahí estamos. Se puede seguir hallando. Pero ya tenemos aquí una multiplicación muy baja, es un buen número. Y ya, ahí están. Aquí está. Ah, aquí cometí un error. Aquí debía haber escrito es primera raíz. O bueno, sí. Siempre llegar a lo más aproximado a la raíz. Sí. Alice. Ahí está. Primera raíz y segunda raíz. Primera raíz 2.11, segunda raíz 0.78. Primera raíz 2.11, segunda raíz 0.78. Mañana, dudas, los espero presencial al primer grupo. El grupo de modelación es el que va mañana. Me hacen el favor y se portan juiciosos. Dios los bendiga. Mañana lleguen. Gracias, ingeniero. Feliz noche, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Que Descanse, ingeniero.